Hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos a leer los versos 1 al 20. Antes de leer este pasaje, debo recordarles que hoy empezamos una nueva serie. El título de esta serie es Un naufragio predestinado. Y en estos primeros 20 versos del capítulo 27 encontramos esta primera parte. Si ya están en Hechos 27:1, por favor lean junto conmigo el pasaje. Si todavía no están allá, por favor escuchen atentos la santa y suficiente palabra de Dios. Brothers and sisters, I'm going to ask you to please open your Bibles to the book of Acts, chapter 27, verses 1 through 20. To read the passage for our sermon this afternoon. But before reading the passage, I must remind you that today we are starting a new sermon series. The title of this sermon series is A Predestined Shipwreck. And it is in these first 20 verses of chapter 27 of the book of Acts that we will find the first part of this sermon. If you are already in Acts chapter 27 verse 1, please read along with me. If you are not there yet, please listen carefully to the holy and sufficient word of God. Verse 1, verso 1. And when it was decided that we should sail for Italy, they delivered Paul and some other prisoners to a centurion of the Augustan cohort named Julius. And embarking in a ship of Adramyttium, which was about to sail to the ports along the coast of Asia, we put to sea accompanied by Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica. The next day we put at Sidon, and Julius treated Paul kindly and gave him leave to go to his friends to be cared for. And putting out to sea from there, we sailed under the lee of Cyprus because the winds were against us. And when we had sailed across the open sea along the coast of Sicilia and Pamphylia, we came to Myra in Lycia. There the centurion found a ship of Alexandria sailing for Italy and put us on board. We sailed slowly for a number of days and arrived with difficulty to Cnidus. And as the wind did not allow us to go farther, we sailed under the lee of Crete of Salmone. Coasting along with difficulty, we came to a place called Fair Havens, near which was the city of Lasea. Since much time had passed and the voyage was now dangerous because even the fast was already over, Paul advised them, saying, Sirs, I perceive that the voyage will be with injury and much loss, not only of the cargo of the ship, but also of our lives. Verso 11. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco, por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste y sudeste y pasar el invierno ahí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, viento del nordeste, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad podemos sujetar el bote salvavidas. Después de que usaron las amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Amén. Amados, como recordamos, todos los sermones restantes de este libro de los Hechos tienen en su título la palabra predestinado o predestinada.
Cuando comencé esta serie, por así decirlo, de sermones desde el capítulo 21 del libro de Hechos, les comenté que el tema principal de Lucas era mostrarnos la soberanía y la providencia de Dios para llevar al apóstol Pablo a la ciudad de Roma, como el Señor mismo lo había anticipado. Pero es de suma importancia recordar que aunque estos sermones en los últimos 7 capítulos de este libro de los Hechos tienen por título predestinado, eso no significa que la soberanía de Dios y la providencia de Dios no haya estado presentes en el comienzo de la historia de la iglesia en este libro de los Hechos. Beloved, as we remember all the remaining sermons of this book of Acts, have in their title the word predestined. When I begin this series, so to speak, of sermons beginning in chapter 21 of this book of Acts, I mentioned that the main theme of Luke in the remaining chapters of this book of Acts is to see God's sovereignty and providence taking the Apostle Paul to the city of Rome, just as the Lord Jesus Christ himself had anticipated he would do. But it is very, very important for us to remember that although this sermon in the last 7 chapters of the book of Acts have the word predestined in them, that this does not mean that God's sovereignty and providence was not involved since the very beginning of this book of Acts. Y el sermón de esta tarde, hermanos, no es la excepción cuando se trata de la soberanía y el control de todo lo que sucede en la vida de Pablo en su camino a la ciudad de Roma en este capítulo 27. Una historia cuenta que en el momento del hundimiento del Titanic, uno de los grandes predicadores estadounidenses estaba en la ciudad de Belfast, en Irlanda. El Titanic se había construido en la ciudad de Belfast, donde este predicador estaba visitando, y había gran orgullo local sobre la construcción del Titanic. El Titanic había sido anunciado a lo largo y a lo ancho como el barco insumergible. 16 miembros de la iglesia de Belfast, todos mecánicos expertos, salieron en el Titanic para trabajar a bordo. El alcalde de la ciudad dijo que Belfast, la ciudad de Belfast, nunca había estado tan afligida como en ese momento que vino con la terrible tragedia del hundimiento del Titanic. Beloved, this afternoon's sermon is no exception when it comes to God's sovereignty and providence, controlling everything that happens in Paul's life, especially on his way to the city of Rome. Now, there's a story that tells us that at the time of the sinking of the Titanic, one of our great American preachers was in Belfast, Ireland. The Titanic had been built in Belfast, and there was a great local pride over the mighty ship. The boat had been heralded and pronounced widely in the city as the unsinkable ship. 16 members of the local church of Belfast, all of them skilled mechanics, went down on board with the Titanic. The mayor of the city said that Belfast had never been in such grief as that which come over this terrible tragedy of the sinking of the Titanic. Cuando finalmente se verificó la noticia de que el importante y galante barco estaba ciertamente hundido, la pena era tan profunda en esta ciudad de Belfast que se decía que aún los hombres más fuertes se encontraban en las calles, se sacudían las manos y se ponían a llorar, y después de eso cada quien se iba a sus casas sin decir ni una sola palabra. El visitante pastor estadounidense predicó un domingo después de la tragedia en la iglesia que pertenecían los 16 mecánicos miembros que se habían hundido en el Titanic. No solo que el templo estaba lleno de gente, sino que la plataforma había hombres importantes, obispos, ministros de todas las denominaciones. En la audiencia, aquellos que habían venido al culto, había muchas mujeres que habían sido viudas de hombres que se habían unido en el Titanic. También había niños huérfanos llorando por sus padres que acababan de perder. When the news finally was verified that the gallant ship was certainly lost,
So deep was the grief in the city that he said that strong men met upon the streets, grasped each other's hands, burst into tears, and parted without a word. The visiting American preacher preached the Sunday after the tragedy in the church to which the 16 members who had been lost belonged. Not only was the building packed with peoples, but on the platform there were lords, bishops, and ministers of all denominations. In the audience, and the people that came to service, many newly made widows were sitting, and orphans were sobbing in every side in the church. El gran predicador esa tarde tomó como el tema el barco insumergible. Pero el predicador no aplicó este término al Titanic, que en su primer viaje salió al Atlántico y se estrelló contra un iceberg, llevando su preciado cargamento en las vidas humanas a la muerte. No, el mensaje del predicador era sobre otro barco insumergible, el frágil bote en el mar de Galilea, insumergible porque el amo, dueño de la tierra, el Señor Jesús, estaba dormido con una almohada en su cabeza. Gracias a Dios, hermanos. El Señor Jesús todavía vive y ordena las olas y controla las tormentas y todo lo que sucede en las vidas de sus elegidos. El Señor, tal y como estuvo en control en todo lo que sucedió en el mar de Galilea con sus discípulos, también estuvo en control de todos y cada uno de los detalles del viaje de Pablo y sus acompañantes a la ciudad de Roma. The great preacher got into the pulpit, and he took as his subject the unsinkable ship. But he did not apply that term to the Titanic, which in her first voyage had gone out into the Atlantic and crashed into an iceberg, carrying precious cargo of human's life down into the depth. No, the preacher's message was about that other unsinkable ship, the frail boat on the Sea of Galilee, unsinkable because the master, the owner of the land and the sea, was asleep upon a pillow in the after part of the vessel. Thank God, dear brethren, that He still lives and rides the billows and controls the storms and commands the waves and controls everything that happens in the lives of His chosen saints. Just as He was in control in everything that happened in the Sea of Galilee with His disciples, the Lord Jesus Christ was also in control of each and every of the details of Paul and his companions in their journey to the city of Rome. Y esto es precisamente lo que veremos el día de hoy y en toda esta serie de sermones, primeramente Dios. En esta serie estaremos estudiando la soberanía de Dios y el cuidado de sus siervos, aun en medio de las circunstancias más difíciles, para llevar a cabo su soberano y predestinado plan. Y les voy a pedir, hermanos, que consideren conmigo el sermón de esta tarde en dos puntos principales. El primero de ellos, en los versos 1 al 8, estaremos estudiando las dificultades que sufrieron los apóstoles al comienzo del viaje hacia Roma. Y en el segundo punto, en los versos 9 al 20, estaremos estudiando el comienzo de lo peor que habría de venir en el viaje de los apóstoles a la ciudad de Roma. And this is precisely what we will see today and in the whole sermon series of this chapter 27, God willing. In this series, we will be studying God's sovereignty and His care for His servants, even in the midst of the most difficult circumstances, to carry out His sovereign and predestined plan. And I'm going to ask you to please consider with me this afternoon's sermon in two main points. And the first of them, in verses 1 through 8, we will be studying the difficulties suffered by the missionaries at the beginning of the journey. And in the second point, in verses 9 through 20, we will be studying the beginning of the worst part that would happen to the missionaries in their journey towards the city of Rome. Y les voy a pedir, hermanos, que pongan atención al primer punto de este sermón, comenzando en el verso 1.
De inmediato en el verso 1 de este capítulo 27, Lucas nos da información de la salida de Pablo hacia la ciudad de Roma después de haber estado hecho su defensa frente al rey Agripa y Festo. Y creo que para entender mejor lo que estamos estudiando en este capítulo, les aconsejaría que tomaran una clase de barcos antiguos. Pero como sé que eso no es posible, espero que yo pueda darles suficiente información en esta serie para que tenga más sentido, para que podamos entenderla mejor, para la edificación de nuestras almas y para la gloria de Dios. And I'm going to ask you to please pay attention to the first point of this sermon beginning in verse 1. Immediately in verse 1 of this chapter 27, Luke gives us information of Paul's departure for the city of Rome after having made his defense before King Agrippa and Governor Festus. And I think that to better understand what we'll be studying in this chapter, I would advise you to take a class on old ships. But since I know that that's not possible, I hope I can give you enough information in this series so that will make more sense to us and we can understand it better for the building up of our souls in the glory of God. So if you have any questions, please come with me. Y desde el verso 1, hermanos, una vez más, Lucas nos deja ver la soberanía de Dios al darnos información de quién era el centurión a quien designaron para que llevara a Pablo a Roma. Como podemos darnos cuenta, en el verso 1, este centurión tenía por nombre Julio. Ahora, por los acontecimientos que estudiamos en Hechos 10, en la conversión de Cornelio, ya sabemos que un centurión era un comandante de 100 soldados. Aquí la información es un poco más amplia. No solo Lucas nos dice que era un centurión, sino que provenía de la compañía Augusta. Esta compañía Augusta, según creen los historiadores, es una compañía de suma distinción. Estos comandantes eran quienes acompañaban al emperador y a los procuradores de cada ciudad romana cuando era necesario. And again, right away from verse 1, Luke lets us see God's sovereignty by giving us information about who was the person appointed to take Paul to Rome. As we can see in verse 1, this person was a centurion whose name was Julius. Now, because of the events we studied in Acts 10 in Cornelius' conversion, we already know that a centurion was a commander in charge of 100 soldiers. Here the information is a little bit wider for us about Julius. Not only Luke tells us that he was a centurion, but he also tells us that he came from such a Augustan cohort. Historians believe that this Augustan cohort is a company of the highest distinction. These commanders were those who accompanied the emperor and the prosecutors of each Roman city when it was necessary. This was an important man. Ahora no voy a entrar en detalle, hermanos, de cómo podemos darnos cuenta de que Lucas nos hace saber desde un principio que la mano soberana de Dios estaba en control de todo esto al poner a Julio a cargo de los prisioneros, en especial de Pablo. Solamente voy a dejar que el texto mismo pruebe mis palabras. Pero Lucas nos sigue dando información de los hechos ocurridos en el comienzo del viaje. Es interesante que Lucas en estos 8 versos usa palabras como isla, viento, nave, navegar, mar, muchas veces en estos 8 versículos. Creo que la intención de Lucas desde el comienzo de este capítulo quiere hacernos saber las dificultades por las que pasaron hasta llegar a Roma. Now, I'm not going to go into detail about how we can see that Luke is letting us know from the very beginning that God's sovereign hand was upon the Paul by controlling and putting this Julius soldier in charge of the prisoners, especially of Paul. What I'm going to do is I'm going to let the text itself test my words. But then Luke continues to give us information about the events that occurred at the beginning of this journey. It is interesting that Luke uses words like island, ship, wind, sail, sea, many times in these first 8 verses.
I think that Luke's intention from the very beginning of this chapter is to let us know the difficulties they went through from the very beginning of their journey until they arrived to the city of Rome. Y en el verso 2 continúa esta información. Y solo quiero que notemos una cosa importante en el verso 2. Y esta es que Lucas nos informa quien acompañó a Pablo en este viaje. Primeramente regresamos por un momento al comienzo del verso 1. Ahí leemos las palabras. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos. Estas palabras están escritas en plural, lo cual presupone que Lucas iba con ellos en este viaje. Pero aquí en el verso 12 nos da otro nombre. Este nombre es Aristarco. Now this information continues in verse 2. And I just want us to notice one important detail in verse 2. That is that Luke informs us who was accompanying Paul on that trip. But now, if you go back to verse 1 for a moment, at the very beginning of verse 1, we read these words. When it was decided that we should sail from Italy, are written in the plural sense that presupposes that Luke was with Paul on this journey. But here in verse 2, we are given another name. That name is Aristarchus. Ahora estas palabras de Lucas concuerdan exactamente con las palabras del mismo Pablo, por ejemplo, en Filemón 24, o más particularmente en Colosenses 4, capítulo 10. Ahí en Colosenses Pablo dice estas palabras. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos y el primo Bernabé. Estas palabras, hermanos, asumen, diría yo, sin temer a un error de interpretación, que Aristarco acompañó a Pablo aún después de la llegada a Roma. En otras palabras, Aristarco se hizo prisionero solo para estar con el apóstol Pablo. Digo esto porque Lucas dice en el verso 2 que él los acompañó. Él me refiero a Aristarco. Esto es, hermanos, una seña de voluntad libre, por así decirlo, y no una voluntad forzada por fuerzas exteriores a Aristarco. Now these words of Luke of verse 2 are in agreement with the words of Paul himself, for example, in Philemon verse 24, or more particularly with the words of Colossians chapter 4 verse 10. There in Colossians 4, Paul writes these words. He says, Aristarchus, my fellow prisoner, greets you, and Mark, the cousin of Barnabas. These words of Colossians 4 assume, I would say, without the fear of committing an error of interpretation, that Aristarchus accompanied Paul even after arriving to Rome. In other words, what I'm saying is that Aristarchus was taken prisoner only to be with the Apostle Paul. I say this because Luke tells us there in verse 2 of Acts 27 that he accompanied them. This is a sign of will, and not of a will forced by outside forces to Aristarchus, I would say. Amados, ¿qué muestra de amor por el Señor Jesucristo y el Evangelio de estos dos hombres, Lucas y Aristarco? Convencidos de que el mensaje de la salvación en el Evangelio debería llevarse aún en medio de duras circunstancias. Pero no solo vemos el amor de estos dos hombres para el Evangelio y a Cristo, sino también nos demuestra su amor para con el apóstol Pablo, haciéndose a ellos mismos prisioneros juntamente con Pablo, unidos al apóstol. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, amados, esta es una verdadera muestra de unión en el espíritu de estos hermanos. Beloved, these actions show us the love for the Lord Jesus Christ and the love of the gospel of these two men. I'm referring to Luke and Aristarchus. They were convinced that the message of salvation in the gospel should be taken even in the midst of harsh circumstances. But not only do we see these two men loving the gospel, committing to Jesus Christ, but we also see their love towards the Apostle Paul, making themselves prisoners for the gospel and Paul, united, being one together with the apostle, even in the midst of the most difficult circumstances. Beloved, this is a true sign of union in the spirit between these brethren.
Pero quiero que pongamos atención a las palabras de Lucas en el verso 3. Esta es una de las pruebas que Dios había puesto a Julio como el hombre que cuidaría la vida de Pablo, por así decirlo, en este viaje. Lucas nos dice en el verso 3 que Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Estas palabras de Lucas, hermanos, son la comprobación y muestra de la soberanía y la providencia de Dios cuidando a Pablo para llevarlo a Roma. Recordemos, hermanos, que el deseo de Pablo de ir a Roma, que en el sermón de aquella ocasión establecimos y comprobamos que había sido por el Espíritu Santo, pero lo más importante, este viaje a Roma, hermanos, es el plan mismo del Señor Jesucristo, el cual encontramos las palabras en Hechos capítulo 23, verso 11. Les aconsejaría que leyeran ese pasaje en sus casas. But I want us to pay attention to the words of Luke in verse 3. Because this is one of the confirmations that God had put Julius as the one who would take care of the Apostle Paul's life, so to speak, on this journey. Luke tells us in verse 3 that Julius treated Paul kindly and gave him leave to go to his friends and be cared for. These words of Luke are again a confirmation and a sample of God's sovereignty and providence taking care of Paul while taking him to Rome. Brethren, let's remember also that it was Paul's desire to go to Rome, which again, you need to go back to that test in chapter 19 of the book of Acts. In that sermon, we established and proved that this desire was not Paul's necessarily, but the Holy Spirit's desire placed upon Paul. But most importantly, if you want even more proof of this, that God is taking Paul to the journey of Rome and that he will take care of him all the way there, please go back to Acts chapter 23, verse 11. Study that in your house. Ahora, estos 8 versos, hermanos, existen muchas palabras escritas para nombrar no solo los personajes envueltos, quienes son Pablo, Lucas, Julio, Aristarco, algunos otros prisioneros. Obviamente debemos agregar ahí mismo el capitán del barco, los trabajadores del barco y aquellos quienes iban en el barco por cuestiones personales. Pero también están escritas muchas otras palabras, como por ejemplo los nombres de los barcos en los que viajaron. En el verso 12 nos da el nombre del barco que Lucas le llama una nave amedritana. Obviamente por cuestión de tiempo no estaremos en detalle sobre el adjetivo que se le da a este barco. Solo diré que el nombre de este barco proviene del lugar donde estos barcos tenían a su base. El nombre de este lugar era Adrimitio, en el noroeste de Asia Menor, lo que es en nuestros días Turquía. Now, in these first 8 verses of this chapter 27, there are many words written that name not only the characters involved in this account, for example, Paul, Luke, Julius, Aristarchus. We also have to talk about the captain of the ship and the other prisoners and the workers of the ship and the people that were traveling on the ship for their own reasons. But many other important words are also written here in these first 8 verses. For example, the names of the ships in which they traveled. In verse 2, Luke just gave us the name of one of those ships. He calls it a ship from Adramyttium. Now, this Adramyttium was a place in Asia Minor, which is now Turkey, and this was the base for these boats. Therefore, Luke calls it a ship of Adramyttium. Otra cosa que notar, y esta es la más importante de ellas, hermanos, es que Lucas, como acabamos de ver por el nombre del barco en el que salieron, es que Lucas nos da información de todos los lugares que visitaron en su viaje. No solo en estos 8 versos, Lucas habla de 8 distintos lugares. Ahora, creo que esto es importante de notar porque la mención de estos lugares es la comprobación y la autenticación de las Escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que estos lugares, hermanos, están escritos por el Espíritu Santo como prueba de que todos estos lugares existen, o más bien que existieron en el tiempo de los apóstoles.
Cualquier persona puede hacer una investigación en internet y puede fácilmente darse cuenta de que estos lugares fueron lugares reales y siguen siendo lugares reales. Esto es de suma importancia porque esto es la comprobación histórica de las Escrituras. Es la comprobación física, geográfica de lo que nosotros los cristianos creemos. Another detail I want us to notice, and this is probably the most important of them, is that Luke tells us and give us information about all the places that visited on their journey. Only in these first 8 verses, in this chapter 27, Luke speaks of 8 different places in these 8 verses. Now, I think this is important to pay attention to because of the mention of these places is the confirmation and the authentication of the scriptures. What do I mean by this, you might ask? I mean that these places are written by the Holy Spirit as a proof that all these places exist, or rather existed at the time of the apostles. Anyone can do an investigation on the internet and can easily realize that these places were real places and they are still real places. This is very important because this is the historical verification of the scriptures. This is the physical, geographical confirmation of what we Christians believe. Amados, piensen por esto en un instante. Si alguno de ustedes ha ido a cierto lugar y está conversando con alguno de sus amigos sobre este lugar, y ustedes citan, por ejemplo, un banco, un restaurante, una plaza, un lugar distintivo de este lugar, esa cita de ese lugar sería la prueba de que ustedes conocen ese lugar y han estado en ese lugar. Aquí en el caso de esta narrativa de Lucas es la misma situación. La mención de estos lugares es la autenticación histórica de las Escrituras. Amados, esto es de suma importancia. Es de suma importancia porque los escépticos de la religión, aun los devotos de distintas religiones, critican el cristianismo de ser una religión tonta. Ellos creen que creemos en cosas que no vemos. Ellos creen que nuestra fe es ciega, sin ningún fundamento, y somos tan ignorantes que lo creemos. Eso no puede estar más equivocado de lo que creemos y más lejos de lo que creemos. Beloved, I think about this for a moment. If any of you has gone to a certain place, whatever that is, and you are having a conversation with one of your co-workers about this very place, and if in your conversation you mention, for example, a bank or a restaurant or a bookstore, a distinctive place, the mention of that place will be the proof that you know this place and that you actually have been to this place. Here is the case of this account of Luke. Is the same situation. The mention of these places is the historical authentication of the scriptures. Beloved, this is of the utmost importance. It is of the utmost importance because the skeptics of religion, even those believers of different religions, criticize Christianity as a silly religion. They believe that we believe in things that we do not see. They believe that our faith is blind, without any foundation. And we are so ignorant and stupid that we believe it. This cannot be any farther from the truth. Pero amados, nuestra fe está escrita en la historia. Los escritores tanto del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento citan lugares que comprueban la veracidad de las Escrituras. Nuestra fe está puesta en los hechos, en la historia y en la geografía. Nuestra fe está puesta en los testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. Testigos que vieron su vida, testigos que enseñaron a otros, testigos sobre las verdades de lo que vieron y escucharon, y esa segunda generación y tercera generación y cuarta de generación también dieron sus vidas por lo que sucedió en el Monte Calvario. Verdad, hermanos, que sigue costando la vida a muchos de nuestros amados hermanos alrededor del mundo, quienes son muertos a causa del Evangelio.
Verdad que será algún día mostrada a todo el mundo cuando el Señor Jesucristo mismo descienda de los cielos con sus ángeles al sonido de la trompeta, a llevarse a sus elegidos, a juzgar a todos los hombres y a poner a sus enemigos por debajo de sus pies. But beloved, our faith is written in history. The writers both of the Old Testament and the New Testament quoted places that prove the reliability of the scriptures. Our faith is placed in facts, in history, in geography. Our faith is placed in the eyewitnesses of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Witnesses who gave their own lives. Witnesses who taught others about the truths of the things that they saw and heard. And a second, and a third, and a fourth, and a fifth generation of witnesses also gave their lives for the truth that happened on Mount Calvary. Truth that continues to cause the lives of many of our beloved brothers and sisters around the world who die every day because of the sake of the gospel. Truth that one day will be shown to the whole world when the Lord Jesus Christ himself descends from heaven with his angels at the sound of the trumpet to take his chosen people and to judge all men and to put all of his enemies under his feet. Ahora, los versos 1 al 8 nos dan detalles de las pocas dificultades que sufrieron para llegar a buenos puertos, pero en el segundo punto de nuestro sermón veremos el comienzo de la peor dificultad que sufrirán los apóstoles en su camino hacia la ciudad de Roma. Y los detalles de lo peor del viaje comienzan en el verso 9. Ahora, al parecer, los versos 9, 10 y 11 son un tipo de plática, discusión que se llevó a cabo entre Pablo, Julio y el capitán del barco. Esta plática o esta discusión era con motivo de tomar una decisión de quedarse en buenos puertos, a pasar el invierno ahí, o salir para poder llegar a Roma antes de que empezara el invierno. Now, in the first point, in verses 1 through 8, we saw the details of the few difficulties they had to get they went through to get to fair heavens. But in the second point of our sermon, we will see the beginning of the worst difficulty the apostles faced, or the missionaries faced, on their way to the city of Rome. And the details of this worst part of the journey begin in verse 9. Now, apparently, verses 9, 10, and 11 are some kind of a talk/discussion that took place between Paul, Julius, and the captain of the ship. This talk or this discussion took place in order to make the decision to either stay in fair heavens, to spend the winter there, or to leave to get to Rome before the winter began. Ya he mencionado, hermanos, en muchas otras ocasiones que cada una de las palabras que el Espíritu Santo escribió para nosotros en la Biblia son importantes. Digo esto porque las mismas palabras de Lucas en esta narrativa nos dan toda la información necesaria para entender el contexto de lo que está sucediendo. Pongamos atención a las palabras del verso 9. Las primeras palabras del verso 9 nos dan a entender que Lucas ya se había dado cuenta en buenos puertos que la navegación se había vuelto peligrosa. Pero no solo eso, no solo Lucas se dio cuenta, Pablo se dio cuenta. De hecho, Lucas se dio cuenta porque Pablo se dio cuenta primero. I have already mentioned in many other occasions that each of the words that the Holy Spirit wrote for us in the Bible are important. I say this because the same words of Luke in this account give us all the information necessary to understand the context of what is taking place. Pay attention to the words of verse 9, for example. The first words of verse 9 lead us to understand that Luke had already realized that the journey had become dangerous. In fact, it was the Apostle Paul who realized that the journey had become dangerous. Pablo, al darse cuenta de que la navegación ya era peligrosa, amonestaba, por así decirlo, reprendía, o aún podríamos decir, corregía al capitán del barco y a Julio, haciéndole saber que las cosas ya estaban muy complicadas. Como dije antes, cada palabra escrita es importante para el contexto del texto. Esta mención de que ya había pasado el ayuno, lo cual es más bien el día de la expiación, información de la cual encontramos en Levítico 16,
nos deja saber el tiempo exacto en que estos hechos están sucediendo. El día de la expiación se celebraba entre los meses de septiembre y octubre, lo cual es de suma importancia para lo que Pablo está diciendo. Paul, realizing that the voyage was already dangerous, advised, almost like admonishing them, correcting the captain of the ship and Julius, letting them know that things were already very complicated. As I said before, every word written is important for the context of the text. This mention of the words, even the feast was already over, in verse 9, which is rather the Day of Atonement, information of which we find in Leviticus 16, lets us know that the exact time in which these events are taking place. The fast, or the Day of Atonement, was celebrated between the months of September and October, which is very important for what Paul is talking about to Julius and the captain. Pablo dice en el verso 10 que él ve que el viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de las vidas de los que estaban en el barco. Hay una palabra importante y reveladora en estas palabras de Pablo en el verso 10. Esta es la palabra veo al principio, ahí en el verso 10. Esta palabra, hermanos, significa obviamente ver, observar, mirar, entender. Pero también, hermanos, esta palabra viene de la raíz de experiencia. En otras palabras, Pablo, al ver todas las cosas que habían sucedido anteriormente, al ver el tiempo del viaje, una vez más, septiembre u octubre, al ver todas las circunstancias envueltas, pudo darse cuenta, pudo deducir, pudo ver, de acuerdo con su experiencia, que las cosas iban a terminar mal. Paul says in verse 10 that he perceives that the voyage will be with injury and much loss, not only of the cargo and the ship, but also of their lives. There is an important and helpful word within these words of Paul in verse 10. This is the word perceive. This word obviously means to see, to observe, to look, to understand, but it also comes from the root of the word experience. In other words, Paul, seeing all the things that had happened previously, seeing the time they were thinking to start the journey, once again, this could have been September or October, and seeing all the circumstances involved, he could realize, he could deduce, he could see, he could perceive, according to his experience, that things were going to end really badly. El apóstol mismo, hermanos, ya había tenido experiencia en otras ocasiones en el mar. En 2 de Corintios 11:25, el apóstol Pablo dice: 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedrado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Estas palabras de 2 de Corintios nos dejan ver que el apóstol había deducido que las cosas terminarían mal, lo más probable por su experiencia. No solo por eso, sino todo lo que él mismo pudo ver o deducir de todas las cosas que había visto desde el principio del viaje. Es muy conocido y comprobado por los eruditos que la navegación marítima en esta zona del mundo en los meses de invierno, de noviembre a febrero, es prácticamente imposible viajar en estas aguas. Esto es precisamente lo que Lucas nos hace saber con la mención del día de la expiación. Ya era septiembre, posiblemente octubre. No era sabio viajar en ese tiempo. Eso era lo que dice Pablo también. The apostle himself have had already some experiences in other occasions at sea. In 2 Corinthians chapter 11 verse 25, Paul says these words: 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked, a night and a day I was adrift at sea. These words of 2 Corinthians, beloved, help us to see that the Apostle Paul had perceived that things would end badly, most likely because of his experience. But not only his experience, everything that he could gather from all the things that he previously seen from the beginning of the journey. It is well known and confirmed by scholars that naval voyages in this area of the world in the winter months from November to February are virtually impossible to travel in these waters. This is exactly what Luke is telling us here in the mention of the Day of Atonement. It was already September, possibly October. It was not wise to travel in the winter months,
closely approaching. That is what Paul is saying. Pero como vemos por las palabras del verso 11, Julio se dejó convencer más por las palabras del capitán que por las palabras de Pablo. Esto es importante y regresaremos a estas palabras en el próximo sermón. Y hermanos, es obvio pensar que si el experto, el capitán, el que tiene experiencia marítima dijo salgamos, Julio ya pensado, salgamos, él es el de la experiencia, vámonos. Pero como veremos al final de este capítulo, esta decisión estuvo muy equivocada, pero aún, hermanos, aún en medio de las malas decisiones o las decisiones que los hombres que no son hijos de Dios, aún en medio de todo eso, el Señor tiene total control de todas las cosas. But as we see from the words of verse 11, Julius allowed himself to be convinced more by the words of the captain than by Paul's words. And to be honest, it's obvious. It's obvious to think that if the expert, the captain with so much more experience said, let's go, well, Julius said, well, let's go. You're the expert. But as we will see in the end of this chapter, that decision was very wrong. But once again, even in the midst of bad decisions, even in the midst of decisions made by men who are not God's children, the Lord Jesus Christ has total control of all things. Ahora, contrario a las observaciones del apóstol Pablo, la mayoría de los que estuvieron envueltos en la decisión de salir o de quedarse, pasar el invierno en buenos puertos fue, según ellos, no era adecuado para invernar en el verso 12, y de ahí salir en el barco. Estos hombres al parecer tomaron consideraciones necesarias, una vez más digo al parecer, tomaron una decisión y salieron con rumbo a Fenice, pasar el invierno ahí. Una vez más, versos 11 serán importantes para el próximo sermón. Now, contrary to the observations of the Apostle Paul to not leave the port, most of those who were involved in that decision to leave or to stay, to spend the winter in fair heavens, thought, according to them, it was not suitable to spend the winter in verse 12. These men apparently took the necessary considerations, put that on quotes, and made the decision to leave for Phoenix and spend the winter there. Again, verses 11 and 12 will be very important for the next week's sermon, so please keep that in mind. Pero al parecer, Dios tenía otro plan. Esto es claro en el verso 14. Antes de eso, en el verso 13, Lucas nos dice que al parecer el plan del capitán había funcionado. Levantaron las anclas del barco y con el viento leve que estaba soplando creyeron que habían tomado la decisión correcta. Pero el verso 14 dice que nos dice que no fue así. Lucas nos hace saber que por varios días los marineros estuvieron batallando para controlar la nave que era azotada por los fuertes vientos. Vientos que habían sido controlados por ¿quién creen, hermanos? Por la mano soberana de Dios, obviamente. But apparently God had another plan. This is clear in verse 11. Verse 14. Also in verse 13, Luke tells us that the captain's plan had apparently worked, or at least that's what they believed. They lifted and weighed the anchor, and with the slight wind that was blowing, they believed that the plan that they had made the right decision. But verse 14 tells us that it was not like that. Luke lets us know that for several days the sailors were struggling to control the ship that was hit by the strong winds. Winds, who do you think sent from? Winds that had been controlled by the sovereign hand of God, obviously. Al comienzo de este sermón, en mi introducción, hice mención del pasaje de Marcos capítulo 4, donde el Señor Jesús calma la tempestad y donde los apóstoles estaban atemorizados pensando que iban a morir. Aquí es lo contrario. En Marcos 4 el Señor calmó el mar. Aquí el Señor envió un viento huracanado de nombre Eurocludón, lo cual significa viento del noroeste. Amados, mi intención con estas palabras es que ustedes puedan darse cuenta de que cada evento, cada detalle, cada situación, cada decisión, todas las cosas, por muy mínimas que sean, están dominadas, manejadas y controladas por la mano soberana de Dios. Y en nuestro caso de hoy específicamente, Lucas nos deja ver que la mano soberana de Dios está en control de todo lo que está sucediendo.
¿Cómo puedo comprobar esto?, preguntaría el arminiano o el teólogo abierto escéptico. Yo respondería, simple, termina de leer el resto del capítulo y del libro y te darás cuenta de que todo lo que sucedió en este viaje fue controlado y ordenado por Dios para su gloria. At the beginning of this sermon, in my introduction, I mentioned the passage from Mark chapter 4 where the Lord Jesus calmed the storm, where the apostles were terrified thinking that they were going to die. Here is the opposite. In Mark, the Lord calmed the sea. Here the Lord sent a hurricane wind named Euroclydon, which means the northeaster. Beloved, my intention with these words is that you might realize that every event, every detail, every situation, every decision, all things, however they might be big or small, they are controlled and handled by the sovereign hand of God. And this is our specific case here. Luke lets us see the sovereign hand of God in control of everything that is happening in this journey. How can I prove this? Would the Arminian, the skeptical, open theologian would ask. How do you know that God is in control of everything? To which I would answer, simple. Please finish reading the rest of the chapter and the rest of the book of Acts, and you will realize that everything that happened on this trip was controlled in order and commended for God's glory. Ahora, las palabras del verso 20 son de suma importancia. Lucas nos describe que ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre ellos, y dice que desde entonces fueron abandonando toda esperanza de salvarse. Imaginemos por un instante la situación por la que estos hombres están pasando. El mar soplando como un huracán, las olas más altas que una montaña, oscuro, sin la luz natural de las estrellas y la luna, lo peor, oscuro, sin la luz natural del cuerpo más grande de luz que es el sol. Amados, podemos simpatizar fácilmente con las palabras de Lucas al final del verso 20. Creo que la mayoría de nosotros hubiéramos abandonado la esperanza de salvarnos desde mucho antes que ellos lo hicieron. A lo mejor, probablemente los apóstoles pensaron que este era su fin. Los apóstoles pensaron que hasta ahí habían llegado. Probablemente los apóstoles pensaron que Dios los había abandonado. No lo sé. Y hermanos, no podemos asumir lo que estaban pensando porque no está escrito en las Escrituras. Lo que sí podemos asegurar es que se abandonaron toda esperanza de salvarse. Now the words of verse 20 are of the utmost importance. Luke describes to us here that neither the sun nor the stars appeared for many days, and no small tempest lay on them. All hope of being saved was at last abandoned. Imagine for a moment the situation of these men. Imagine for a moment what they're going through. The sea blowing a strong wind like a hurricane. The waves higher than a mountain. It is dark without the natural light of the stars, of the moon. What is worse is dark because the greatest body of light, which is the sun, there's nothing. Beloved, we can easily sympathize with the words of Luke at the end of verse 20. I think that most of us will have given up hope of saving our lives long before they did. Perhaps, probably the missionaries thought that this was their end. Probably the missionaries thought that God had abandoned them. I do not know, and we cannot assume anything because we're not told in the scriptures. What we can say for sure is that they abandoned everything, all hope of salvation of their lives. Amados, Lucas nos da más detalles exactos sobre qué significan las palabras "desde entonces fuimos abandonados a toda esperanza de salvarnos". Lucas no nos da más información sobre eso. Como mencioné en la introducción y aún en medio de nuestro sermón, esta narrativa de Hechos 27 hasta cierto punto es parecida a la narrativa de Marcos capítulo 4 versos 35 al 41, donde Jesús estaba dormido cuando se levantó una tempestad y los discípulos despertaron asustados pensando que iban a morir. Beloved, Luke does not give us more exact details about what these words mean. All hope of our being saved was at last abandoned. As I mentioned in the introduction and even in the middle of this sermon, this account of Acts 27
is to a certain extent similar to that of Mark chapter 4 verses 35 to 41, where Jesus was asleep and a storm arose and the disciples woke him up scared, thinking that they were going to die. En la narrativa de Marcos 4, el Señor Jesús reprende a los discípulos por no tener fe. Aquí en Hechos 27 podríamos deducir que probablemente los misioneros perdieron la fe y abandonaron su esperanza de salvarse, pero tal vez también podríamos deducir que los misioneros se entregaron totalmente a la soberanía y la voluntad de Dios y llegaron a la conclusión de que hasta ahí el Señor los había llevado, pero no más. In the narrative of Mark 4, the Lord Jesus rebukes the disciples for not having faith. Here in Acts 27, we could deduce that probably the missionaries lost their faith and abandoned all hope of saving their lives. But perhaps we could also deduce that the missionaries gave themselves totally to the sovereign will of God and come to the conclusion that until then the Lord had led them, but no more. That was their end. Amados, cualquiera de estas dos posiciones que podamos tomar de este texto de Hechos 27, creo que las dos explicaciones serían negativas para los misioneros. En la primera de ellas, la falta de fe sería la misma situación que los discípulos de Jesús en Marcos 4, lo cual yo personalmente lo descartaría. Yo no creo que los misioneros hayan perdido la fe. Pero es más probable el error de la segunda opción. Digo que es más probable porque Lucas nos dice con sus propias palabras que ellos habían abandonado toda esperanza de salvarse, pero la pregunta entonces surge, ¿ya había olvidado el apóstol Pablo las palabras de Jesús en Hechos 23:11, donde le dijo que tuviera valor porque lo llevaría a Roma? ¿Ya había olvidado Lucas mismo que él fue quien escribió esas palabras? Beloved, we can take any of those two positions from this text of Acts 27, whether they lost their faith or they gave themselves to God's will. But I think that the two positions would have a negative outcome for the missionaries. In the first one, the lack of faith will be the same situation as the disciples of Jesus in Mark 4, which I would personally discard. I don't think that's the case. I don't think that the missionaries have lacked of their faith. I don't think so. But the error of the second option is more likely from my perspective. I say this more likely because Luke tells us in his own words that all hope of our being saved was at last abandoned. But the question then arises, had the Apostle Paul already forgotten the words of Jesus in Acts 23:11, where he told them that night, have courage because I will take you to Rome? Had Luke already forgotten that he was the one who wrote those words? Amados, ya haya sido un error que cometieron los apóstoles o no, la realidad es que Dios está en medio de esta situación y Dios la llevará a su fin de acuerdo con su predestinado plan. Y de esta forma, hermanos, precisamente que quiero exhortarlos esta tarde. Esta tarde quiero recordarles que todos nosotros, por muy maduros que seamos espiritual y mentalmente, algún día, hermanos, dudaremos de alguna forma u otra de Dios. Todos nosotros tenemos problemas, necesidades, preocupaciones, problemas financieros, problemas con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, problemas de salud, problemas con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y en esos momentos perdemos toda esperanza de que nuestra situación vaya a mejorarse o cambiar para la gloria de Dios, aunque eso no sea lo mejor que nosotros pensamos que es. Beloved, whether the apostles had made a mistake or not in not trusting God, whether they thought that this was God's will for them and they forgot the words of Acts 23:11, the reality is that God is in control in the midst of this situation, and God will bring it to an end according to his predestined plan. And that's the bottom line. And it is in this way precisely, beloved, that I would like to exhort you this afternoon. This afternoon, I want to remind all of us that whether we are very mature spiritually and mentally or not, all of us will in one way or another doubt God at some point of our lives.
All of us have problems, needs, concerns, financial problems, problems with our spouse, problems with our own family, our parents, our siblings, our own children, health problems. And in those moments, we lose all hope that our situation will improve or change for the glory of God. Even if it's not the best thing, which we think it is. Hermano, hermana, si este ha sido tu caso, si tú te has sentido olvidado por Dios, si tú has pensado que Dios no escucha tus peticiones, si tú has perdido toda esperanza de que tus problemas y dificultades sean solucionados, déjame corregirte esta tarde. Porque tus problemas no son tu problema. Tu problema es la falta de confianza en Dios. Tu problema es querer que Dios solucione tus problemas en el momento que tú lo quieres y de la forma que tú lo quieres. El problema es no someterte a la voluntad de Dios, aun cuando su voluntad sea que tú sufras de una forma u otra. La solución de tus problemas no es el principal plan de Dios. El principal plan de Dios es la santificación de tu alma. Y el Señor Jesús algunas veces usará el sufrimiento y los problemas para hacerte más a su imagen. Brother, sister, if this has been your case, if you have felt forgotten by God, if you have thought that God does not listen to your prayers, if you have lost all hope that your problems and difficulties will be solved, let me correct you this afternoon. Because your problems are not your problem. Your problem is the lack of trust in God alone. Your problem is to want God to solve your problems at the moment that you want it and in the way you want it. Your problem is not to submit to the will of God, even when His will is that you suffer in one way or another. The solution of your problems is not God's main problem. I'm going to say this again. The solution of your problems is not God's main plan. God's main plan is the sanctification of your soul. And God will sometimes use suffering and problems to make you more and more to the image of His Son, Jesus Christ. Amados, por esta razón, permítanme exhortarles a venir a los pies del Padre en el nombre de su poderoso Hijo, su Hijo Jesús. Pidan perdón, hermanos, si ustedes han pensado o actuado de esta forma, si han dudado de Dios. Pidan perdón al Señor por no haber confiado en Él. Pidan perdón por no querer hacer la voluntad de Dios, o simplemente pidan perdón por no aceptar su santa y perfecta voluntad. Pero no solo quiero exhortarles a que vayan a Cristo a pedir perdón por sus pecados, también quiero recordarles que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Hermanos, vayan a Cristo. Vayan a Él, acérquense a Cristo con confianza, sabiendo que Él está más que dispuesto a perdonarlos y hasta restaurar su relación, porque el Señor Jesús los ha amado eternamente. Beloved, for this reason, let me encourage you to come to the feet of the Father in the mighty name of His Son, Jesus Christ, to ask for forgiveness. If you have thought or acted in this way, ask the Lord for forgiveness for not trusting Him. Ask for forgiveness for not wanting to do His will, or simply ask for forgiveness for not accepting His holy and perfect will. Do you think that what is happening in your life is a surprise for Him? But I do not just want to exhort you to go to Christ and ask for forgiveness for your sins. I also want to remind you that He is faithful and righteous to forgive us if we confess our sins. Therefore, go to Him. Approach Christ with confidence, knowing that He is more than willing to forgive you and to restore you because He has loved you eternally. You are His.
Y para terminar, déjame recordarte, hermano, hermana, que aquel poderoso Señor Jesús, quien reprendió el mar frente a sus discípulos, aquel poderoso Señor quien mandó el viento huracanado cuando los misioneros viajaban como rumbo a Roma, está también en control de cada una de tus necesidades. En cada uno de tus problemas, en cada una de tus debilidades, el Señor tiene todo bajo control. El Señor calma el mar, el Señor levanta el mar, pero sobre todo el Señor Jesús hace estas cosas para hacerte más a su imagen, para que tu vida, tus acciones, tus palabras le den gloria al Padre, quien algún día te recibirá en el cielo. Porque ese día ya no estarás más pensando en esta vida, sino que estarás totalmente glorificado para vivir eternamente con el Padre. Amén. Allow me to close our sermon reminding you about that mighty Lord Jesus who rebuked the sea in front of his disciples. Let me remind you of that powerful Lord who sent the hurricane wind when the missionaries traveled to Rome. He's also in control of each and every one of your needs. He's in control of every one of your problems, every one of your weaknesses. He is there. The Lord Jesus has everything under his control. The Lord Jesus calms the sea, rises the sea, but above all, the Lord Jesus does these things to make you more to his image, so that your life, your actions, and your words will give glory to the Father. The Father who will one day receive you in heaven, because that day you will no longer be thinking about this earth, because your body and your mind and your soul will be glorified to live eternally with the loving Father who loved you eternally. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father of glory, we come to your presence. And forgive us, Father, for not trusting you, even in the midst of our difficulties, even in the midst of rejection and persecution and lack of whatever. Father, forgive us. And Father, help us to know that you are in control of all things. Help us not to abandon ourselves in doubt. But strengthen us, Father, with your word. Give us your word. Danos tu palabra, Señor, para que no podamos abandonarnos a la duda. Danos tu palabra, Señor, que nos mantenga fuertes y firmes. Danos tu palabra, Señor, que nos guíe como una luz en nuestro camino. Padre, te pido que apliques las palabras de este sermón a las vidas de aquellos que son tuyos y aquellos que no son tuyos también. Sálvalos, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo te pido. Amén y amén.